Dios, antes de hablar cualquier cosa, tiene un mensaje específico para el pueblo que vive en el tiempo de Isaías, igual manera al profeta Isaías. Vamos a empezar a leer en el capítulo 43, Isaías 43, ¿qué versículo dije? Ok, muy bien he dicho, versículo 7, nada más estoy viendo que estén despiertos. Versículo 7, ahora antes de comenzar con este versículo, note, Dios está dando a Isaías, dice, Isaías, yo necesito que tú me sirvas, yo necesito que tú vayas a hablar a un grupo de personas. Incluso Isaías mismo describe este grupo de personas. En Isaías capítulo 6, Isaías dice, mira Señor, yo soy un hombre que vive en un grupo de personas que son de palabras inmundas, o sea, que tienen gente que tiene pecado. El pueblo de Israel, en el momento que está viviendo Isaías, específicamente en el contexto de Isaías capítulo 43, lo que han hecho es que Dios les dio un santuario, y en el santuario dice, Dios les dijo, hágame un santuario para habitar en medio de ustedes, en medio de ellos. Y en este momento el pueblo de Israel lo que ha hecho es, tiene el santuario, pero el santuario ahora, en este momento estaban sacrificando otros animales que Dios no había requerido, e incluso en estos momentos el santuario se encuentra completamente sellado, las puertas están cerradas, y el pueblo de Dios está adorando ídolos en los lugares altos. Y muchas las veces nosotros llegamos a pensar que cuando Dios nos manda con un mensaje específicamente para un grupo rebelde como el tal con el cual está trabajando Isaías, uno piensa que Dios va a llegar con fuego y dice, mira, ahora mismo vamos a volarle la cabeza a todos estos. Pero el mensaje que Dios trae antes de admonestar a su pueblo es el siguiente, Isaías 43, versículo 7. Dice Isaías, a todos los que llevan, ¿qué dice ahí? Mi nombre. A todos los que llevan mi nombre. Y Dios trae el mensaje y dice lo siguiente, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En otras palabras, Dios está tratando de hablar a Isaías, necesito que tú lleves un mensaje, pero este mensaje que tú has de llevar a este grupo de personas es un mensaje muy específico, y las palabras que has de hablar de ellos es, Isaías, cada persona que ha sido llamada, ¿por qué nombre dice ahí? Por mi nombre. ¿Qué hay de ellos, Señor? Dice Isaías, estas personas que han sido creadas, los que llevan mi nombre, han sido creadas para mí, ¿qué dice ahí? Para mi gloria. Y hermanos, este es algo que hemos de entender. Cuando Dios nos encarga un mensaje, cuando nosotros venimos a capacitaciones como estas, en las cuales estamos tratando de escuchar la voz de Dios, ser entrenados para llevar el Evangelio, el primer mensaje que es necesario para nosotros recibir es el mensaje de Dios que dice, Leroy, cada persona que es llamada por mi nombre, quiero que sepas que ha sido creada para mí, gloria. Paso número 1, ¿por qué vivimos en este mundo? Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, Él está hablando, dice la palabra de Dios, y habló Dios y dijo, hagamos al hombre, y no solamente hagamos, pero dice, hagámoslo a nuestra imagen. El punto número 1 que Dios quiere llevar a su pueblo es que este pueblo, aún a pesar de muchos años de degradación, aún cuando el santuario está cerrado, aún cuando han llegado a perder su identidad, aún cuando están adorando ídolos, aún cuando piensan que su creador o su hacedor ha sido una estatua de madera o de piedra, Él dice, mira, cada persona que ha sido creada, cada persona que lleva mi nombre, ha sido creada para mi gloria. Hagámoslos a nuestra imagen. Esto es algo muy importante que hemos de aprender nosotros hoy en día. Muchas veces pensamos que nuestro propósito en la vida es simplemente crecer y alcanzar altos títulos y carreras y tener hijos, no sé cuántos, 10, 20, tal vez no tantos, pero muchas veces pensamos que ese es el llamado que nosotros tenemos. Y hermanos, el llamado número 1 que Dios tiene, Dios dice, todo aquel que ha sido llamado por mi nombre, los he creado. Para mi gloria los he creado y los formé y los hice. El propósito principal por el cual usted y yo existimos, la razón por la cual respiramos y vivimos, no es simplemente para alcanzar títulos, no es para ser el presidente de GYC, no es para ser el presidente de cualquier institución. El propósito por el cual usted está aquí y yo estoy aquí es porque hemos sido creados por un propósito muy alto, y ese es de reflejar la gloria y la imagen de Dios. Ahora vamos a hablar un poco más de este versículo. Versículo 7, los he creado para mí, gloria. Y usted puede escuchar este versículo y decir, oh Dios, esto es muy bonito, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? En días anteriores estuvimos hablando de qué significa el carácter. De hecho, lo podemos encontrar muy rápidamente en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33.
muy rápido. Vamos a ir para allá. Dios está hablando con Moisés. Dios llama a Moisés su amigo íntimo, que aún al morir Moisés, Espíritu de Profecía nos dice que Dios extrañó mucho a su amigo, que tuvo que venir y resucitarlo porque lo extrañaba. Éxodo capítulo 33. Vamos a ver el versículo 18. Moisés tiene una relación muy íntima con Dios, y al hablar con él como un amigo habla con su amigo cara a cara, el versículo 18 nos dice, Éxodo 33 versículo 18, la Biblia dice: entonces Moisés dijo, Padre, te ruego que, ¿qué dice ahí? Que me muestres tu gloria. Moisés está diciendo, Señor, muéstrame tu gloria. Recuérdense, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La Biblia nos dice en Isaías capítulo 43, versículo 7, que hemos sido creados para su gloria. Estamos entendiendo qué significa la gloria de Dios. Es verdad, dice muy bonito, pero ¿qué es lo que en realidad significa? Vamos a ir más adelante en el versículo 19. El Señor respondió, Éxodo 33, 19, haré pasar toda mi bondad delante de ti y clamaré mi nombre ante ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera. Vamos a ir al capítulo 34 y el versículo 5. Note lo que la Biblia dice. Entonces el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él y proclamó, ¿qué dice ahí? El nombre. Versículo 6, el Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande, ¿en qué dice ahí? En amor y fidelidad. Versículo 7, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 8, y al instante Moisés bajó la cabeza hacia el suelo, ¿y qué dice ahí? Y adoró. Hermanos, lo que está pasando aquí, cuando Dios empieza a pasar la gloria delante de Moisés, dice Moisés, voy a pasar toda mi gloria, pero cuando Dios empieza a pasar delante de Moisés, lo que se empieza a describir es Dios tardo para la ira, grande misericordia, bondadoso, que muestra misericordia a millares y millares de los abuelos y los padres. En otras palabras, se están describiendo las características ¿de qué? De la gloria de Dios o de él. Carácter de Dios. Cuando digo, oh, hermano, usted es muy compasivo, usted es muy amable, usted tiene mucha paciencia, yo estoy hablando características de su carácter. En otras palabras, cuando Dios dice, voy a pasar mi gloria, ¿qué fue lo que pasó delante de Moisés Dios? Su carácter. Su gloria es lo mismo a carácter. Cuando se habla de carácter, es lo mismo a gloria. Vamos a regresar a Isaías capítulo 43, versículo 7. Dios está hablando y dice, cada persona que es llamada por mi nombre, yo los he creado. ¿Quién los creó? Dios. Y el motivo principal por que yo los he creado, dice Dios, los he creado para gloria mía, los he creado y los formé. Hermanos, si hay algo que podemos entender esta mañana, es que el motivo número uno por el cual nosotros existimos y vivimos en este mundo es para reflejar la gloria de Dios. Y más específicamente dijimos que gloria significa la razón por la cual Dios creó al hombre en aquella mañana o en aquel día cuando se inclinó Jesús mismo a la tierra y empezó a formar el rostro y las manos que aquel día lo crucificarían. La razón por la cual Dios creó al hombre fue porque Él quería que el hombre reflejara el carácter de Dios. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, hermana Heather White habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Y ella empieza a describir que este joven que se fue de su casa, al venir de regreso había pasado por tantas cosas, el pecado había demacrado completamente de su rostro, aún el rostro con el cual él salió. Quiere decir que al verlo venir, las personas que lo miraban venir, no era posible discernir o distinguir completamente el rostro del joven que había salido del hogar al principio. El pecado había acabado completamente con la vida de este joven. Pero la sierva del Señor dice que al ver a este joven venir, que aún hubo alguien que salió al camino. ¿Quién era? El padre dice que aun cuando nadie lograba discernir el rostro de este joven, aun cuando nadie podía ver que este era el mismo joven que salió con dignidad y con pureza, era completamente alguien demacrado. Hermana Heather White dice que cuando el padre salió, lo vio a este completamente joven destrozado. Dice que aún a pesar de ese rostro demacrado, él aún podía leer
su misma imagen en el rostro de este joven. Quiere decir que el padre todavía podía ver su semblanza o su semejanza en el rostro de este joven. Y sabe, hoy en día han pasado muchos años de degradación en la humanidad. Han pasado bastantes años, hemos perdido el sentido de quién es Dios. Al orar no sabemos ni cómo orar con Dios, no sabemos cómo comunicarnos con Dios, pero Dios aún puede ver su imagen en el rostro de cada uno de nosotros, aun cuando los años y el pecado nos han azotado, y está dispuesto a ayudarnos. Vamos a pasar al punto número 2 muy rápidamente. Cuando Dios le da este mensaje a Moisés, le dice entonces, a Isaías capítulo 43, vamos a regresar, Isaías 43, versículo 8. Disculpen, estoy hablando muy rápido, pero quiero abarcar lo más posible. Isaías capítulo 43, versículo número 8. Punto número 1, Dios nos creó para su gloria. O en otras palabras, nos ha creado. El llamado principal de nosotros es reflejar el carácter o la imagen de Dios. Ahora, cuando Isaías ha escuchado este mensaje, nota el versículo 8 lo que dice. Dice Isaías, saca al pueblo ciego, ¿qué dice ahí? Que tiene ojos, ¿verdad? Y a los sordos que tienen oídos. Versículo 9. Y dice, congréguense en todas las naciones y todos los pueblos, que de ellos pude anunciar esto, y yo que puede anunciar esto, y contarnos las cosas antiguas, presenten sus testigos y justifíquense, para que otros oigan y digan, es verdad. Noten muy rápidamente lo que está pasando aquí. Isaías recibe un mensaje de Dios. Isaías, toda la persona que ha sido creada por mi nombre, ha sido creado para mi gloria. Es muy posible que para Isaías él que llegara a pensar, ¿sabes qué, Señor? Estas personas están comportando como animales. Tal vez no es necesario llevar este mensaje. Y Dios dice, Isaías, estos que ves aquí, yo los he creado para mi nombre. Todos estos rebeldes, todas estas personas que no quieren nada que ver con Dios, estos que llevan mi nombre, son creados para mi gloria. Ahora versículo 8, habla Dios, sigue hablando y dice, mira, Isaías, saca al pueblo ciego, que ¿qué tiene? Que tiene ojos, ¿verdad? Y a los sordos que tienen, es un pueblo muy específico. Dice, mira, ellos tienen ojos, pero no ven. Y tienen oídos, pero no oyen. Hay algo muy interesante. No es simplemente una ceguera física y literal, y no es una deficiencia de oído literal, sino que quiere decir que ellos tienen oídos, pero no logran escuchar. En otras palabras, Dios está describiendo un grupo de personas que tienen una ceguera espiritual y una dificultad de oído espiritual. Tienen ojos, tienen oídos, pero no logran discernir las palabras. Y Dios dice, mira, Isaías, saca, nota el versículo 8, saca al pueblo ciego que tiene ojos. Y Dios le pide a Isaías, júntalos aquí, Isaías. Todos estos ciegos y sordos, júntalos aquí. Pueden oír, pero se niegan a oír. Y ahora Dios habla una vez más. Y ahora parece que está hablando otro grupo completamente diferente. Dice, congréguense ahora, ¿a quién está hablando? Todas las naciones. ¿Y quiénes más? Noten muy rápidamente. En un lado Dios tiene los ciegos y los sordos. Tienen oídos, pero no logran escuchar cosas espirituales. Y ahora cuando Dios tiene este grupo de ciegos y sordos, dice, ok, ¿estamos listos, Isaías? Vamos, llama a todas las naciones, junta a todas las naciones, todos los pueblos. ¿Para qué quiere que Dios se reúnan? Dice, miren, estos pueblos, todas estas personas, júntense, traigan sus consejeros, versículo 9, presenten sus testigos y justifíquense para que otros oigan y digan, es verdad. Dios está haciendo una convocación de dos diferentes tipos de personas. Grupo número 1 son los ciegos y los sordos que tienen oídos pero se niegan a oír. Y en el otro grupo Dios tiene todas las naciones, todos los grupos, personas, traigan sus testigos y oigan y digan es verdad o es mentira lo que Dios está diciendo. Dos grupos distintos. El versículo 10 sigue hablando Dios. Noten lo que Dios habla. Y aparentemente Dios se dirige a la audiencia de sordos y ciegos, y les dice lo siguiente: vosotros sois, ¿qué dice ahí? Mis testigos, dice el Señor, y mis siervos que yo elegí. ¿Para qué, Señor? Para que me conozcáis, para que creáis en mí y entendáis que ¿qué? Que yo soy y antes de mí no existió ningún Dios.
ni habrá otro después de mí. Versículo 11, yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, noten lo que Dios está haciendo. Dios tiene una audiencia del mundo y todo este grupo de personas rebeldes, pero Dios ahora se dirige a su grupo de sordos y de gente que tiene oídos pero no escucha. Y Él les dice un mensaje, miren, ustedes son el pueblo que dice ahí, no, ustedes son mis testigos. Yo los escogí, ustedes son mis siervos. Ahora esta gente se está negando a ver. Es interesante que Dios toma a sus sordos y toma a sus ciegos. Dice, miren, yo los escogí a ustedes. Ustedes son mis testigos. La palabra de Dios es muy hermosa. Vamos a quebrarla un poco más, desmenuzarla. Vamos a leer el versículo 10. Parte número 1 de esta porción dice, vosotros sois mis. ¿Qué significa un testigo? ¿Qué es un testigo? Rápidamente. ¿O que alguien que ha visto? ¿Qué más? Vamos. ¿Alguien que testificó? Ok, denme más. Una evidencia, ok, ¿qué más? Un hecho, ok, un testigo, un hecho, alguien que o que alguien que presenció, alguien, es un testigo presente que estuvo cuando sucedió un accidente automovilístico. Lo primero que dicen, hey, ¿dónde están los testigos, verdad? Porque si es un testigo, usted entonces puede decir, hey, esto es verdad o esto es mentira. En el año 2010 tuve una cierta situación en la cual yo fui a un campamento adventista y tuve problemas que no tengo oportunidad para poderles compartir, pero me llamaron a la corte de Los Ángeles, la Corte Suprema, a mí. Y yo estaba entrando a la iglesia y yo no sabía ni qué estaba pasando y me pongo a preguntar, Señor, ¿qué está pasando? Una persona me había denunciado con un caso completamente fabricado a base de calumnias y diferentes cosas. Pero en esa tarde yo me acuerdo que tenía que ir a la corte. Y cuando yo tenía que presentarme a la corte, yo nunca recibí el formato la cita que me mandaron a la casa. Las personas que me demandaron escondieron esa cita y la pusieron de regreso en mi correo hasta que el día de la corte se había pasado, o sea que yo no pude aparecer. Y tuve otra vez otra corte. Y ese día que yo tenía que aparecer en la corte, yo estaba en un campamento similar a este. Y cuando yo empecé a comentar a los hermanos, necesito que oren, porque me tengo que ir a la corte. Y yo no sé, pero yo sé que Dios va a ayudarme. Y en ese mismo momento hubo un grupo de hermanos que dice, hey, Leroy, no te preocupes, nosotros vamos a ir contigo, nosotros vamos a ir a la corte, nosotros vamos a ser tus testigos. Le digo, hermanos, por favor, yo me imaginaba la iglesia entrando a esa corte, digo, va a ser todo un drama, yo no quiero a nadie. Hermanos, por favor, hermanos, todo está bien, quédense en casa, no venga, por favor, hermanos, todo está bien, yo tengo evidencia, tengo un abogado, todo está bien. La mañana de la corte llegó, entro al pasillo de la corte, estoy ahí orando con Dios que me ayude, y volteo para mi rostro para un lado, ¡hey, Leroy! Toda la iglesia estaba entrando, y yo quería esconderlos por una puerta, hacer algo, pero no podía. Dice, hermanos, por favor, regresen a casa. Dice, no, nosotros vamos a ser nosotros estuvimos contigo, nosotros estábamos ahí, Leroy. Y hubo un grupo de personas que no estuvieron conmigo en el campamento. Le digo, hermano, está bien, usted puede regresar, usted no estuvo conmigo. No, nosotros vamos a ser tus testigos. Hermano, usted no estuvo conmigo, no importa, pero tú eres un joven muy buena persona. Nosotros te conocemos, eres muy buen muchacho, nosotros vamos a ser tus testigos. Pregunta, ¿estaban capacitados o calificados estas personas para ser mis testigos? ¿Por qué? Porque ellos no habían estado conmigo. Por más que estas personas quisieran, por más que me amaran, por más que me hubieran visto crecer, por más que me hubieran visto entrar a la iglesia, ellos no podían ser mis testigos porque no habían estado presentes ahí. Para nosotros ser sus testigos, necesitamos tener una experiencia personal con Dios. Versículo 10, muy rápidamente. Dios dice, vosotros sois mis. Vamos a desmenuzar este versículo. ¿Cuál es la implicación detrás de las palabras de Dios? ¿Quién está hablando aquí? Dios. Y Dios dice, nosotros sois mis. Quiere decir que Dios necesita ¿qué? Testigos. ¿Cuándo usted necesita testigos? Cuando hay un juicio, pero específicamente cuando usted está siendo, yo estaba acusado y necesitaba testigos. Pero Dios dice, ustedes son mis testigos. La implicación detrás de estas palabras quiere decir que hay alguien que está siendo acusado. ¿Quién es? Hermanos, Jesús está siendo acusado ahora mismo. Jesús está siendo acusado hoy en día.
Y esto se llama el gran conflicto entre el bien y el mal, en cual Satanás dice, mira, tú no eres Dios, tú no eres bueno, tu ley es difícil de guardarla, tú no eres quien en verdad dices, tú simplemente quieres ser el mayor en el cielo, tú no eres un Dios bueno, nadie puede tener victoria sobre el pecado, es imposible tener revivamientos espirituales, es más fácil darse al pecado que vivir una vida victoriosa. Jesús está continuamente siendo acusado y los ojos del universo entero están puestos en Jesús. Cuando Jesús está siendo acusado, de hecho voy a darle un versículo que le agregue muy rápidamente. Sorry, David. Isaías capítulo 52, muy rápidamente. Isaías capítulo 52. Versículo 4. Un amén cuando lo tengan. Vamos rápido. Isaías 52, versículo 4. Noten lo que pasa. Usted puede decir, no, esto no es posible. Jesús no está siendo acusado. Todos aman a Jesús. Versículo 4. Así dice Dios, el Señor. En el pasado mi pueblo descendió ¿a dónde? A Egipto para vivir allá. Y más tarde los asirios los oprimió, ¿verdad? Versículo 5. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa aquí? Dice el Señor. Que mi pueblo es llevado ¿por cuánto? Por nada. Los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor. Y de continuo mi nombre es todos los meses, cada año. ¿Es lo que dice ahí? Hermanos, la Biblia nos dice que continuamente en este tiempo, cuando el pueblo de Dios era puesto en cautiverio, el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Ahora, si esto pasó hace muchos años, ¿cuánto más está siendo blasfemado el nombre de Jesús hoy en día? Jesús está continuamente siendo acusado. Y en este gran conflicto, cuando Jesús es acusado y el mundo dice, oh, este Jesús no es verdadero, no es algo genuino. En este momento Jesús se voltea y mira a su grupo de ciegos y sordos y dicen, ustedes son mis testigos. Yo me he preguntado, Señor Jesús, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no mandas tus ángeles? ¿Por qué no haces descender fuego y les muestras que tú eres Dios? Pero Jesús se niega a recibir cualquier poder de Él. Él se niega a mostrar con su poder divino. Él se niega a hacer cualquier cosa y dice, no, mi única evidencia en este mundo que yo soy Dios son estos sordos y estos mudos. Esto es mi evidencia. Jesús se niega a recibir la evidencia de ángeles. Jesús se niega a recibir la evidencia de su poder y hacer que fuego descienda del cielo y erradique de la faz de la tierra a todos los mundos. Pero dice, mira, mi única evidencia que yo soy Dios y vivo a hoy en día son ustedes y yo. La única evidencia que Dios es Dios somos nosotros. Y Jesús se niega a recibir cualquier otra cosa. Ahora, no es algo triste. Dios nos da las características en cómo podemos llegar a ser sus testigos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sus testigos? Okay. Vamos a leer el versículo. ¿Qué versículo estamos? Aún el 10, ¿verdad? Ok. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. ¿Para qué? Dice, y mis siervos que yo escogí. Ok, ¿para qué, Señor, estamos listos para hacer lo que tenemos que hacer? Note lo que dice. Para que me conozcáis. Punto número 1. Para ser un testigo de Jesús, primero que nada usted tiene que conocerle. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Puedo escribir estos versículos, no tengo tiempo para visitarlos, pero en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús nos dice la manera en cómo usted puede ser calificado y llegar a ser un testigo. Juan capítulo 5, versículo 39, la Biblia nos dice, escudriñar, ¿qué? Las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces usted quiere decir, Señor Jesús, yo quiero ser un testigo, pero así como el grupo de hermanos que no habían estado conmigo, no estaban calificados, la única manera en cómo podemos hacerlo es cuando usted dice, Señor, yo quiero conocerte. ¿Cómo puedo conocerte? Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras, porque en ellas, ¿qué dice? Es la vida eterna. Estas son las que dan testimonio de mí. La única manera en cómo usted puede ser un testigo para Jesús y puede conocerles a través de la palabra de Dios, no hay ninguna otra manera. Usted tiene que tomar iniciativa para estudiar la palabra de Dios. Por la mañana decir, Señor, ayúdame a escuchar la dulce voz de Jesús. Si usted no hace eso, por más que usted quiera, usted no puede ser un testigo para Jesús y defenderle. Vamos, principio número 1, versículo 10. Dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Punto número 1, conocerle. Punto número 2, ¿y para qué? Creáis en mí. Muy simples. ¿Cómo podemos creer en Dios? ¿Cómo puede incrementar mi... Usted puede conocer todas las Escrituras, pero si usted no cree en Jesús, es imposible serle testigo. En el libro de Romanos capítulo
10, versículo 17, me imagino, no sé si lo correcto. Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia nos dice la clave en cómo poder confiar en Jesús. Nos dice pues la fe, así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Cuando usted empieza a venir a la Biblia y escucha historias como en Juan capítulo 8, que Jesús justificó a esa mujer que fue hallada en el adulterio. Cuando usted lee pasajes como en Juan capítulo 4, Lucas 4, cuando Jesús llega un leproso, Jesús dice, Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Jesús estrecha su mano, toma esa carne pudriéndose y dice, hijo, quiero, sé salvo. Cuando usted escucha este tipo de historias a través de la Biblia y entran por sus oídos, hay algo pasa que cuando usted pega, cuando falta en carácter a Jesús, usted dice, si Dios recibió a esta persona, ciertamente mi Padre me va a recibir a mí. Y sigue viniendo a Jesús, y sigue viniendo a Jesús, y su fe empieza a crecer espiritualmente, y su vida espiritual llega a ser más y más fuerte cada día, y empieza a caminar con Dios. Punto número 1, Isaías 43, versículo 10. Ustedes sois mis siervos, ¿para qué me? Punto número 1, para conocerle. El número 2, ¿para qué? Creemos. ¿Cómo que podemos creer en Él? Escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y el punto número 3, y entendáis, ¿qué dice ahí? Que yo soy. Usted puede conocer la Biblia, usted puede creer en Dios, pero si usted no entiende, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, va a ser muy difícil que usted se ponga en pie y diga, Señor, yo quiero ser un testigo en este gran conflicto. Hay un significado más profundo en cuanto a conocer, y que me conozcáis. Versículo, 10, que creáis en mí, entendáis que yo soy. ¿Qué quiere decir entender? Vamos a ir a Job capítulo 28, versículo 28. Puede ser que lo tenga equivocado. Job. Amén. Vamos a leer muy rápidamente Job capítulo 28, versículo 28. Note lo que dice. Estamos hablando y que entendáis. Punto número 3. Y dijo al hombre, venerar al Señor es la sabiduría, y apartarse, ¿qué dice ahí? Del mal es la inteligencia. En este versículo la traducción en inglés dice que apartarse del mal es el conocimiento, el entender. El entendimiento. Quiere decir que, ¿qué es lo que significa tener entendimiento? Nota el versículo 8 nos escribe, ¿qué es esto? Venerar a Dios es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia o conocimiento. En otras palabras, Dios dice, mira, tú tienes que conocerme, tú tienes que creer en mí, pero también tienes que entender. ¿Y qué significa entender? Apartarse de Él. Cuando usted se pone de pie y dice, Señor, ya estoy cerrando mi Biblia, o el Señor, yo quiero ser testigo, y usted le conoce. O el Señor, yo quiero ser testigo, y usted cree en Jesús. Pero dice, Señor, yo quiero ser testigo, pero su vida no está en entendimiento, no está viviendo una vida que no está apartada del mal, sino con el mal. ¿Cómo es posible que usted puede pararse en pie delante de Satanás y decirles, mira, este Jesús es en verdad lo que Él dice? Él me está ayudando a tener la victoria sobre el pecado. Si usted tiene pecado en su vida y dice, oh sí, Jesús es bueno, es muy difícil poder decir que usted es su testigo. En otras palabras, es necesario que usted tenga el poder y la victoria por la gracia de Dios y el poder de Jesús sobre el pecado. Cuando la tentación viene y dice, Padre, ayúdame porque yo no puedo con esta. Y Jesús empieza poco a poco a sacar el pecado de nuestras vidas. Y usted empieza a caminar con Jesús teniendo victoria sobre el pecado. Entonces usted puede pararse en pie firme y decir, este Jesús es en verdad el quien dice que Él es. Y hermanos, esta es la mejor evidencia. Es por eso que los ángeles no pueden serlo. Porque los ángeles no pueden tener victoria sobre el pecado. Es por eso que los ángeles no pueden ser sus testigos, porque los ángeles no pueden saber qué es lo que es luchar para poder decir, Señor, ayúdame a crecer en fe. Dame fe, Señor. Es por eso que los ángeles no pueden hacer, porque los ángeles conocen a Dios y es hombres mortales como nosotros que pueden estudiar la Biblia de Dios y decir, Señor, yo quiero conocerte. Habla mi corazón. Mi pregunta esta mañana es, ¿cuántos de nosotros deseamos ser testigos de Jesús? Amén. Pero para ser testigo de Jesús es necesario, punto número 1, conocerle. ¿Cómo le conocemos? A través de las Escrituras. Punto número 2, creer en Él. ¿Cómo le podemos llegar a creer? Escuchando la palabra de Dios. Punto número 3, entender. Y el entendimiento viene por alejarse del mal y tener victoria sobre el pecado. Inclinemos nuestro rostro para orar. Nuestro Padre Celestial, Padre,
Padre, es algo muy sorprendente, Señor, poder ver que Jesús, su nombre está blasfemado cada día, que hay un pueblo que acusa a Jesús. Padre, en esta mañana nosotros queremos ponernos en pie como tus testigos. Queremos decir, sí, este Jesús es verdadero, el que dice que Él es. Este es el Hijo de Dios, Él ha redimido mi vida del pecado. Padre, ayúdanos a conocerte, Señor, a escuchar la voz de Dios. Ayúdanos a de igual manera a creer e incrementar en fe, que nada ni nadie nos sacuda y nos aparta de ti. Y Señor, de igual manera ayúdanos a entender en los tiempos en los cuales estamos viviendo, que es un tiempo en el cual Jesús está dentro del santuario celestial y está expiando nuestros pecados, y que nosotros día a día lleguemos a tener la victoria sobre el pecado. Señor, lo pedimos estos regalos en el nombre de Jesús.